¿Ya? Ya. Características generales, espérenme, chicos, vamos a borrar esto porque esto está malo. Que esto se repite en lo económico. Ya. Dicho esto, vamos por punto. Dentro de lo que ustedes, yo asumo que ya estudiaron, porque si no lo pudieron descargar desde su internet, probablemente lo descargaron ahí del chat de WhatsApp, por lo menos los que estaban ahí. Y todo lo que tiene que ver con tacto, chiquillos, lo dejamos al final de la clase, ¿ya? Si no me equivoco, ya terminó el plazo de los ensayos de diagnóstico, si no me equivoco. Ya, es lo Yo que no yo lo tengo he hecho entendido. y me sale que sí los puedo hacer todavía. Si Mm, lo pueden hacer, genial, pero ya deberían estar hechos. Ya estamos en la clase profe, 3, po. A mí me Qué fue mal, feo. pero me dice que todavía la puedo hacer, no sé por qué. No importa, no importa que les haya mal. El punto es que lo inicien, que lo hagan. ¿Dónde se hacen? Todas las pruebas y todas las evaluaciones, chiquillos, recuerden que se hacen a través de espacio virtual. ¿Ya? ¿Alguien me iba a preguntar algo? yo, ¿sabe qué, profe? El otro día estaba haciendo esta cosa del ¿Ensayo? el ensayo, y lo hice y se me cortó la luz y el computador murió. ¿Ya? Entonces volví a meterme en la misma página ¿Eh? y me salía que ya estaba hecho y que intentar hacerlo de nuevo y murió. O sea, no podía ni siquiera hacerlo de nuevo. Sí, a varios alumnos les ha pasado, chiquillos. Yo les recomiendo que de las experiencias de otros estudiantes han mandado un correo a CED Online, o por último al Joaquín, pero en particular a CED Online, explicándole la situación y desde ahí les habilitan para que vuelvan a realizar el ensayo. Se puede hacer, ¿ya? Así que, pero hay que hacer esa solicitud, porque no es de manera automática. Ya. Ya, chiquillos, características generales de la sociedad europea del siglo XIX. En lo cultural vamos a tener la consolidación de este rol civilizador europeo. ¿Qué quiere decir? Yo asumo que durante el estudio de su guía y lo que pudieron recabar, yo no sé si les suena el concepto del eurocentrismo ahí en el inconsciente, en donde ¿qué aborda el eurocentrismo, chiquillos? Es ver a Europa como la cuna de la civilización y centro del progreso. Y de allí, de hecho, ¿dónde se van a sustentar en términos concretos estas tendencias? Yo no sé si conocen al tío Charles Darwin, ¿cierto? Ahí en algún momento les sonó, ya, donde el tío planteó la teoría de la evolución de las especies, ya, donde este caballero hace su teoría respecto a la biología. Pero vamos a tener un caballero que, yo otro tío que no va a tener nada que ver con Darwin, que va a tomar las ideas de Darwin y le va a poner darwinismo social. Y este caballero, este nuevo tío, se va a llamar Herbert Spencer, en donde, ¿qué propone? En la teoría del darwinismo social, es que así como en la biología existen especies superiores a otras, en la sociología, chiquillos, existen sociedades superiores a otras. Y en este sentido va a justificar ya la expansión europea, en donde en esta época, sobre todo durante el siglo XIX, va a justificar el expansionismo europeo en el afán de civilizar a nuevos territorios, sobre todo en lo que va a competir a África y Asia, en donde los europeos los veían como civilizaciones bárbaras. No había un respeto por su cultura, por sus creencias religiosas, por su forma de vida. Por lo tanto, cuando las potencias imperiales empiezan a expandir estos territorios, tienen esta loja, entre comillas, de civilizar. Y esto se justifica básicamente en el darwinismo social que imperaba básicamente, insisto, durante el siglo XIX. Paralelamente también vamos a tener la consolidación de esta idea del progreso indefinido. ¿Qué vamos a entender por progreso indefinido, chiquillos? En paralelo va a estar ocurriendo la revolución industrial y vamos a también ser un periodo de constantes avances en medicina, en la física, ya que van a dar este concepto de que el progreso es lineal y constante, ¿ya? Yo por lo generalmente suelo decir, siempre se está mejor que ayer, pero peor que mañana, porque mañana voy a estar mejor que hoy día, ¿ya? Entonces va a ser una época de consolidación en general de las ciencias exactas, ¿ya? Y de una mejora en la calidad de vida en general de la población. Insisto, como paralelamente también va a estar ocurriendo la revolución industrial, vamos a tener la modernización de muchas industrias, lo que va a permitir tanto la modernización como este sentimiento del desarrollo, sobre todo en Europa. ¿Me explico? Oiga, me hizo una pregunta, Díganme. pero al final lo que usted dice que es el darwinismo social,
Ujú. Es al final una justificación de la revolución industrial de que el hombre blanco es superior a las personas de India, África. Al final es como una justificación nomás, si lo podemos ver el día de hoy, ¿no? Exacto, pero no sé, o sea, Spencer, que es el finalmente quien lo promueve, se centra en esta, en esta lógica del eurocentrismo, donde todas las grandes civilizaciones básicamente se dieron en el continente europeo, Claro. ¿ya? Y esto va a terminar justificando, evidentemente, el imperialismo europeo de la segunda mitad del siglo XIX. Van a ir de la mano en ese sentido. Pero todo va a estar justificado en que Europa es supuestamente intelectualmente superior al resto de las civilizaciones planetarias. Tanto es así, y te saco de Europa, por ejemplo, en Chile, en su momento se dictó la ley de colonización, en donde el Estado de Chile va a ir a buscar a europeos para colonizar el territorio con el objetivo de que dinamizaran la economía y que potenciaran sobre todo la zona sur. Y se traen alemanes, suizos. ¿Por qué? Porque se veía como se veía al europeo en sí como una civilización superior, ¿me explico? Porque ese era el pensamiento reinante de la época. Ya, perfecto. ¿Ya? Respecto a lo social, de hecho lo hablamos en la clase 1, respecto al ascenso y la consolidación de la burguesía. Este grupo social, chiquillos, que que va a tener el poder adquisitivo, que van a ser los dueños de las industrias, ya, básicamente, insisto, se va a consolidar. Todo lo que nosotros hablamos en la clase 1, lo van a ver, lo estamos viendo aquí como la característica general. Ya desde la perspectiva, insisto, que vamos a tener la consolidación desde el poder adquisitivo, como van a ser los grandes dueños de las industrias, y van a hacer que quienes tengan un mejor poder, un escalafón social superior en este contexto. ¿Ya? En lo político, que yo lo rayé porque en el PPT tenía un pequeño error que no estaba actualizado, vamos a tener, lo vamos a poner acá, la consolidación de la república y las monarquías parlamentarias, ¿ya? Como formas de gobierno, en el cual, chiquillos, ¿ustedes se acuerdan cuando en la primera clase nosotros hablábamos de las ideas liberales de Europa del siglo XIX? ¿Sí o no? El martes pasado, clase 1. ¿Cierto? Ya. ¿Qué va a ocurrir, chiquillos, tras la Revolución Francesa y tras las diversas revoluciones liberales que se van a vivir en Europa? Es que la forma de gobierno que va a morir en Europa va a ser la monarquía absoluta, ¿ya? En donde los reyes tenían el control y el poder absoluto del reino. Y van a dar paso a una de estas dos formas de gobiernos, o una república que aboga por la separación de los poderes del Estado, con un poder ejecutivo, legislativo, judicial, o en su defecto se van a transformar en monarquías parlamentarias, en donde los reyes se van a transformar en jefes de Estado y vamos a tener la creación y la existencia de un parlamento, ¿ya? Y la figura más importante dentro del parlamento va a ser la figura del primer ministro, que va a ser jefe de gobierno. Pero este parlamento, chiquillo, va a ser elegido por sufragio popular y también va a contar con la existencia de una constitución, la cual va a delimitar el poder político, tanto el poder emanado de la realeza y como la del Parlamento mismo. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, pregunta hasta ahora? Ya. Y a continuación, chiquillos, vamos a profundizar con cómo en lo económico se va a consolidar el capitalismo y la industrialización. Pero eso lo vamos a ver con este contexto. Ya, este mapa conceptual, o sea, en este caso, este esquema, que parece un vómito verbal, ya, un vómito de información, lo vamos a ir contextualizando. En la práctica, chiquillos, han ocurrido, en términos concretos, dos revoluciones industriales. La de la segunda mitad del siglo XVIII, la que se provoca en el siglo XIX, la llamada la revolución de los transportes. Algunos historiadores sostienen que la creación del Internet es una tercera revolución industrial y de hecho hay algunos que abogan porque el mundo de todo lo que tiene que ver con la nanotecnología vendría siendo una cuarta revolución industrial propiamente tal.
Ahora, nosotros, ¿qué vamos a entender por este concepto que nosotros llamamos revolución industrial? Chiquillos, esto es la mecanización de los sistemas productivos, ¿ya? Eso es la revolución industrial, ¿ya? En donde va a ser la introducción de las máquinas a los diferentes sistemas de producción, ¿ya? En ese contexto, en la primera revolución industrial vamos a tener la introducción de la máquina a vapor, y en la segunda revolución industrial va a ser dominada tanto por el carbón como en este caso por el petróleo, ¿ya? Chiquillos, consulta, ¿ustedes están viendo la lámina? ¿Qué lámina están viendo? Y ahí me perdí. ¿No están viendo el mapa conceptual de la revolución industrial? Sí, sí, estamos viendo esa, una que sale Ah, en ya. color naranjo, Ah, ya. amarillo. Estamos. Ya, yo que me envuelve y que a veces por de pura zapa que me ponga a leer el chat y yo me envuelvo. Ya, entonces la importancia de estos, chiquillos, es que la introducción de las máquinas a la industria propiamente tal. Y eso va a permitir, chiquillos, que se disminuyan los costos de producción, ya se abaraten los costos y se maximicen las ganancias. Lo que sí vamos a tener tanto efectos positivos como negativos. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que estas revoluciones ocurren en Inglaterra. Y una de las industrias más, primeramente, que se va a afectar va a ser la industria agrícola, ¿ya? En donde, gracias a la revolución industrial, chiquillos, lo primero que vamos a ver es que vamos a tener un excedente de alimentos. Y eso, los excedentes en alimentos combinados, recuerden, yo anteriormente le dije que estamos bajo la lógica del progreso indefinido, donde vamos teniendo mejoras en la medicina y en las ciencias, va a provocar una mejora en la calidad de vida, y automáticamente, chiquillos, en Inglaterra vamos a tener una disminución de la mortalidad infantil. Y eso va a provocar una transformación demográfica bastante importante. ¿Por qué? Porque va a empezar a aumentar la población, ¿ya? E incluso en algunos casos va a empezar a haber una sobrepoblación, ¿ya? Y aquí es donde a mí me encanta este ejemplo. Ya, es igual tengo tiempo y podemos jugar. De casualidad, en el colegio y en algún momento el colega de inglés, cuando estaban viendo lo que son las raíces gramaticales, siempre, no sé, ya pone el modelo de Estados Unidos, de Gran Bretaña, pero casi siempre se manda en el comentario ya respecto a que el inglés en Australia es un poco raro. A veces, como el típico comentario del profe de inglés, que el acento australiano es un poco raro. Y eso se desprende, chiquillos, porque en esta época, ya cuando estábamos en plena en esta revolución demográfica, donde empieza un aumento progresivo de la población, por ejemplo, en Inglaterra empieza a haber una sobrepoblación. ¿Y qué decisión se toma? Trasladar las cárceles de Inglaterra y se trasladan a Australia, donde no había mucha población, y de hecho va a ser una forma de trasladar su sociedad hacia allá. Entonces, en las cárceles, chiquillos, siempre hay una disminución de alguna manera del lenguaje. Es como el coaflight británico. Entonces, de allí, chiquillos, a que el acento sea diferente. ¿Por qué? Porque surge la raíz matriz, viene desde esta época. ¿Ves? Ahí aprovecharon un dato freak que tal vez no conocía. Entonces, siguiendo con estas transformaciones, sobre todo en el campo, chiquillos, este proceso que se va a ir intensificando, también vamos a tener cómo las industrias, chiquillos, donde se van a posicionar es básicamente en las ciudades. Entonces vamos a tener una intensa migración campo-ciudad, en donde la gente va a ver en las ciudades unas mejores oportunidades laborales, va a haber una oportunidad en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque en el campo muchos van a quedar sin trabajo. Entonces, van a empezar a migrar en masa a las ciudades, y esto puede traer efectos en lo social negativo, en la llamada cuestión social, problemas de hacinamiento, problemas en términos laborales. Chiquillos, en esta época no había ningún tipo de regulación laboral, ya no había nada que regulara la cantidad de horas, el trabajo infantil estaba totalmente normalizado. Entonces, esta dinámica, de hecho, se va a dar mucho en las ciudades como forma de trabajo, ¿ya? Ahora, dentro de las industrias, y voy acá, ¿qué va a empezar a ocurrir? Van a existir nuevas formas de realizar el trabajo.
Y aquí es donde entra el Taylorismo y el Fordismo. El Taylorismo, chiquillos, es la división del trabajo, es la división de una actividad. Por ejemplo, antes de la Revolución Industrial, si yo quería, por ejemplo, comprar una mesa, el carpintero tenía que ir a cortar la madera, tenía que lijarla, ensamblarla, pintarla, barnizarla, y todo eso lo hacía una sola persona. Con el Taylorismo, ¿qué es lo que promueve con esta nueva forma de organizar el trabajo? Es la división del trabajo, porque una persona se dedique solamente a una actividad. En mi ejemplo voy a tener a una sola persona cortando madera, otra persona ensamblando, otra persona pintando, otra persona barnizando, ¿ya? Y esto va a permitir una optimización del trabajo. Y el Fordismo, yo no sé si le suena a un caballero llamado Henry Ford. Sí, al De hecho, a los final, que al final se trata la producción en masa. Exacto, de hecho Henry Ford lo que hace es inyectar la producción de la industria automotriz, ya que es la producción en cadena. De hecho, probablemente si es que en algún momento de su vida académica, su profe de historia no tuvo ganas de hacer clases, a lo mejor les hizo ver una película llamada En tiempos modernos de Charles Chaplin, ya porque estaba aburrido y le mandó a hacer algún trabajo de esa de ese contenido, entonces, pero sí es la verdad. Ya, en donde, ¿cuál es la machuca para ver el 73? Exacto, ahí uno tiene sus caballitos de carrera, en donde uno puede evidenciar esta lógica de la producción en cadena. Los que no han visto la película, chiquillos, pueden buscar en YouTube, ponen tiempos modernos, producción en cadena, y salen, aparte, los que quieran pueden ver la película completa. Y los que no, hay videitos de 3 minutos 30 con extracto, con el extracto de la película, donde uno puede ver todo lo que es esta producción en masa. Ya Henry Ford lo va a aplicar en la industria automotriz en la primera década del siglo XX, y finalmente esto se va a masificar a casi todas las industrias. ¿Ya? Entonces, chiquillos, durante el siglo XIX, lo que va a ocurrir es que se va a intensificar la industrialización de las diferentes áreas, principalmente a través de ¿qué? Recuerden, a través de la mecanización de los sistemas productivos. Y como consecuencia, ¿qué vamos a tener? Una disminución en los costos de producción y finalmente una maximización en las ganancias. Por lo tanto, para esto va a ir en paralelo también de el desarrollo del liberalismo y sobre todo del capitalismo. De hecho, respecto a ese tema que ya lo vimos, si bien lo vimos, el Fordismo es una nueva forma de organización del trabajo que promueve la producción en cadena. Ahí tiene la definición de Fordismo. ¿Ya? ¿Se entiende? Fordismo, entonces, forma de organización del trabajo que promueve la producción en cadena, para, como dice el colega, aumentar la producción. Ahora, el liberalismo económico, chiquillos, nosotros vimos la semana pasada, ya, hablamos del liberalismo que, como principio, lo que busca esta doctrina económica, política, social, busca defender y promover las libertades individuales, ¿ya? Y en ese contexto, en la economía, lo vamos a avanzar en particular en lo promovido por Adam Smith, ya en su texto de 1776 de la riqueza de las naciones, en donde aquí yo tengo 4 principios que están establecidos, de hecho que incluso los 4 los conversamos la semana pasada. Dicho esto, ¿cuál vendría siendo el más importante, si es que me entendieron la idea la semana pasada? ¿Cuál vendría siendo la madre del cordero? ¿Cuál podría ser el principio que resume la base del liberalismo? Casi, propiedad privada no, casi pero no. Aquí es donde yo me quiero tirar del puente. No, pues, ¿puedo llorar en la playa? Mi profe de biología siempre me decía, el que no le gusta, a llorar a la playa. No. El principio base, chiquillos, que va a resumir, todos estos son principios del liberalismo económico, ¿ya? Pero el principio base que resume la importancia y los principios del liberalismo, chiquillos, es la no intervención del Estado en materias económicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque bajo este principio, que el Estado no debe intervenir en la economía, se va a sustentar la lógica del libre mercado, la libre competencia
Y finalmente que la fijación de precios esté en base a la ley de la oferta y la demanda. Todo esto, ¿por qué se da de esta manera? Porque el Estado no debe intervenir en la economía para que este ciclo se dé de manera natural, ¿me explico? Aquí el Estado no tiene que gravar con impuestos a los productos extranjeros, no tiene que regular la economía, no tiene ni siquiera que tener empresas estatales, no debe participar. Debe, finalmente, hacer caso omiso. ¿Me explico? Así que, ojo chiquillos, dentro de los cuatro son importantes, estos 4 principios, sí, pero el más relevante del que si yo los tuviera que jerarquizar, el primordial es el que está enmarcado, donde, insisto, el Estado no debe intervenir en la economía. Va a ser un periodo también donde durante el siglo XIX se va a, dice acumulación del capital porque se va a consolidar el capitalismo como forma de transacción. De hecho, yo a ustedes les daba mi ejemplo de mi emprendimiento de lavar autos, ¿o no? Que lo conversamos, de mi mini pyme que yo la tenía en mi mente. Creo que con nosotros no. Que yo no les puse mi No, profe. emprendimiento de los autos. No. No, Ya, mira, les voy a comentar, ya, la Laura, en esta época, no, po. La idea era que en este libre mercado no debía existir el monopolio, es decir, que una persona o una empresa controlara todo el mercado, o un oligopolio que el mercado estuviera concentrado en pocas manos. Esto en el liberalismo clásico no debe ocurrir, pero no hay ningún mecanismo, chiquillos, de regulación por parte del Estado que lo pueda fiscalizar, porque no hay una regulación por parte del Estado. ¿Ya? Dicho esto, para explicar el capitalismo, yo lo que, por lo general, a veces les doy a mis cursos que yo les decía, ya, para explicar cómo funciona el capitalismo, cómo yo sería una mujer capitalista, es primero tengo que detectar una necesidad. Y por ejemplo, ya donde yo vivo, mucha gente tiene auto y mucha gente tiene los autos sucios, cochinos. Entonces, ya, ¿qué hago? Yo tengo una manguera, tengo una llave de paso y me compro una manguerita ya, de 3 metros para tener Siberia. Y pongo un cartel que diga se lavan autos por 10 lucas, por 10.000 pesos. Ya, empiezo mi emprendimiento. Lavo los autos, chiquillos, y por auto me demora aproximadamente media hora. Por lo tanto, en 1 hora lavo 2 autos, en 2 horas lavo 4 y así sucesivamente. Ya, al cabo de un mes, ya tengo una ganancia de aproximadamente 90 lucas, 90.000 pesos, descontando los gastos, que es decir, el agua, ¿ya? Y incluso a lo mejor la manguerita inicial que yo me tuve que comprar. Y de ganancia me quedaron 80.000 pesos. ¿Qué hace un capitalista? ¿Ya? Que lo distingue de cualquier otra persona que sea rentista, que a lo mejor simplemente se gaste esa plata en cualquier cosa o lo toma como ganancia. El capitalista invierte. ¿Y cómo lo invierte? ¿Yo qué hago? Me compro, por ejemplo, una hidrolavadora. Y con la hidrolavadora ya no me voy a demorar media hora con los autos, me voy a demorar a lo mejor 15 minutos. Por lo tanto, ahora en 1 hora, en vez de lavar 2 autos, voy a lavar 4. ¿Y eso qué me va a permitir? Generar más ganancia y después al cabo de un mes, a lo mejor no voy a dar abasto con los autos. Yo puedo a lo mejor contratar a alguien. Y ya esa persona y mi hidrolavadora van a ser capital, van a ser otra forma de capital. ¿Ya? Por lo tanto, en el capitalismo funcionan los bienes materiales y los inmateriales, ¿ya? Tanto el dinero como lo que me permite generar más ganancia, ¿me explico? Eso es lo que hace un capitalista. Yo insisto que mi idea es súper buena, todavía no la materializo, pero es súper buena. ¿Se entiende? Eso, así funciona el capitalismo, ¿ya? Y esa forma de realizar los negocios es lo que se va a consolidar básicamente durante el siglo XIX. Bueno, está más de decir el tema de la defensa de la propiedad privada, sobre todo de la lógica de la defensa de lo mío es mío y nadie debe intervenir ni un órgano estatal, ni en una república, ni en una monarquía, no, la defensa de lo privado, ¿ya? Y la máxima búsqueda del beneficio personal va a estar ligado donde se van a promover mucho los principios individuales, sobre todo el individualismo, porque no aboga por el mejoramiento de la colectividad, sino que, insisto, los derechos individuales. Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna duda, consulta o pregunta? Y está bueno mi ejemplo, yo también digo que está bueno. En algún momento lo voy a hacer, pero todavía no porque no tengo tiempo. y estamos en pandemia, así que no podría salir a lavar el auto. Ay, siempre se puede, no, mentira, es verdad, estamos en pandemia y no se puede. Ya, lo que es la libre competencia
Es que dentro del mercado, Sofi, lo que se debe promover es que varias personas puedan competir. Por ejemplo, ya, estamos en el Estadio Nacional. Imagínense en mi ejemplo, no imagínense la realidad de Chile, ¿ya? Y yo voy a organizar un evento con Lady Gaga, Madonna y Katy Perry, ¿ya? Y como va a ser en la noche, voy a permitir, por ejemplo, ¿qué pasa si yo solamente le permito a Coca-Cola Company que venda las bebidas en este evento? Ah, ya lo dijo. Para que quede claro el tema de la libre competencia. Pasa de que, por ejemplo, si Coca-Cola tiene solito la distribución de la venta de bebidas, puede arbitrariamente, por ejemplo, vender un vaso de 300 cc a 3 lucas. ¿Cierto? En cambio, ¿qué pasa si yo dispongo para que dentro de un mercado que vendría siendo mi gente del Estadio Nacional venda Coca-Cola, CSU, bebidas de fantasías, ¿ya? ¿Qué va a pasar con los precios? Va a empezar a bajar el precio. Por lo tanto, la libre competencia es que todos puedan competir dentro del mercado. El Michael sigue a su agüita. ¿Se entiende, Sofi? Eso es la libre competencia. Es que dentro de un mercado, en este caso yo lo reducí a un estadio, pero esto a nivel económico, es que todos puedan competir y que no haya restricciones por parte de un Estado a frenar este hecho. Y bajo el liberalismo económico, si existe una libre competencia, de alguna manera todos ganan los dueños de las empresas y gana el consumidor, porque esto va a permitir que se obtengan precios más bajos. En el ideal, en todo caso, pues aquí estamos hablando de la teoría. A menos que haya una colusión. Exacto, que ustedes siempre saben que hay cosas raras que pasan en el mercado. Pues. Dicho eso, vamos a hablar de estos 3 nuevos conceptos: imperio, colonialismo e imperialismo. Ya, lo que yo voy a hacer lo voy a explicar en este orden, ya, para que no se me pierdan. Voy a hacer 1, 2 y 3, ya. De esta manera los voy a explicar. Imperio, chiquillos, es cuando un Estado expande, como dice acá, expande sus territorios, expande sus fronteras a través de conquistas militares. Ejemplo, que a lo mejor es más fácil de entenderlo de esta manera: el Imperio Romano. Ahí cuando vino el tío Gechu, tenemos a Julio César y todas las dinastías de Roma. ¿Qué hacían los romanos? Ellos, ¿por qué establecemos el concepto de imperio? Porque ellos se extendían territorialmente, aumentaban sus fronteras, por ejemplo, al pueblo palestino, judeo, en toda esta zona, pero ellos lo anexaban territorialmente con el objetivo de cobrar impuestos, pero permitían que ellos siguieran conviviendo culturalmente con su propia cultura. No había una invasión cultural del Imperio Romano, ya, a punta de espada en todo caso, estamos hablando que es por eso una conquista militar, pero no hay una invasión desde el punto de vista cultural. Lo que le interesaba a los romanos era el chinchín, las lucas, ya que en este caso les brindaban los impuestos, pero no les interesaban que creyeran en los dioses romanos, lo único que reconocieran la autoridad del emperador como tal. Pero fuera de eso, les permitían seguir creyendo en sus propios dioses y tener su propia dinámica social que ya tenían estos pueblos. ¿Me explico? Entonces, eso es un imperio. Me expando las fronteras, pero no invado culturalmente a ese territorio. Mientras, y ahí explico la diferencia con el imperialismo, porque es una forma más compleja, porque es una forma de dominación mucho más elevada, en donde el Estado, por ejemplo, en esta época que lo vamos a contextualizar sobre todo en el Imperio francés y en el británico, en gran parte y ahí vemos en el mapita, gran parte de África y Asia, lo que van a hacer es, aparte de ir a estos lugares y extraer los recursos de las materias primas que ellos van a necesitar para seguir fomentando la industrialización en Europa en el contexto de la revolución industrial, además van a trasladar sus sociedades a estas zonas, van a invalidar culturalmente estos territorios y van a imponer su cosmovisión en estos territorios. ¿Me explico? Eso es el imperialismo. Dígame, Clemente, o cualquier cosa, ahí está el colega en el chat. ¿Se entiende la diferencia entre un imperio y el imperialismo? ¿Ya? Imperio, entonces, expansión territorial que solamente muchas veces tiene fines comerciales, pero es ampliar el territorio, ¿ya? Mientras que el imperialismo es una forma de dominación.
¿ya? Pero dominación ideológica, económica, en donde yo no solamente muchas veces extraigo los recursos naturales, sino que impongo mi cosmovisión en estos lugares. Impongo muchas veces mi religión, muchas veces mi estructura social. Por ejemplo, si nosotros en la práctica se lo llevamos, por ejemplo, al continente americano, en esta época, ya, y me devuelvo 300 años, no es materia de la clase, pero para que se entienda el ejemplo del imperialismo, una forma de expansión imperial también fue la que tuvo España con América, porque ¿qué hizo con el continente? Finalmente anuló a las comunidades que vivían acá en términos religiosos, implementó un nuevo idioma, ¿ya? Y finalmente nos transformamos en una administración de un del Estado que básicamente estaba ejerciendo la dominación. ¿Me explico? Es como la diferencia uno y otro. Y el tercero, que es el colonialismo, ¿por qué lo dejé para el final? Es porque es la expresión del imperialismo. Es el territorio dominado. Es el territorio que está subordinado a esta expansión territorial. Por eso lo quise dejar básicamente al último. En este caso, por ejemplo, acá tenemos Inglaterra, y que tiene gran territorios aquí en África. Estos territorios vienen siendo colonia de Inglaterra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son los territorios dominados que están subordinados en términos políticos y muchas veces administrativamente a una metrópolis. ¿Hasta aquí, chiquillos, alguna duda, consulta o pregunta? Mire, tenemos todo. ¿Ya? Esto es más que nada una distinción conceptual. Ahora, ¿qué factores van a potenciar la difusión, la difusión, chiquillos, del imperialismo en Europa? Bueno, uno, en lo político vamos a tener lo que es la búsqueda de el tan llamado prestigio internacional y la búsqueda hegemónica. Vamos por uno. La búsqueda del prestigio tiene que ver con del quedar como un win-win, como ganador, el quien tiene más colonia, el ser el mejor. Ya va a ser... Se lo podría explicar con un dicho adolescente, pero yo creo que igual dentro de todo me entiende. Pero es como, ¿quién tiene más colonias? ¿Quién tiene mejores armas? Ya, yo creo, más o menos me pueden entender la idea, pero no le puedo dar este ejemplo porque todavía no estamos tan en confianza. ¿Ya? Pero siempre, insisto, es la búsqueda del ganador, ¿ya? Insisto, y de validarse siempre en términos internacionales. Búsqueda de la hegemonía, chiquillo, tiene que ver con la superioridad. Ya, ese es el concepto de hegemonía. Entonces, la idea siempre es ser superior al otro. Respecto al ámbito tecnológico, chiquillos, va a ser fundamental la revolución industrial. Me voy a devolver. ¿Por qué? Porque la revolución industrial y que la revolución del siglo XIX, la llamada revolución de los transportes, va a permitir, chiquillos, mejorar los barcos, mejorar la locomotora, el ferrocarril. Y uno dice, ya, pero ¿qué tiene que ver esto, profe, con el imperialismo? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cómo se llega de Inglaterra a este lugar de África? ¿A través de qué? De lo que usted acaba de nombrar. De los barquitos, po. Entonces, la revolución industrial, la revolución de los transportes, va a permitir mejorar estos barcos y disminuir los tiempos de traslados. Y las mejoras en la locomotora y en el ferrocarril, por ejemplo, si yo tengo aquí un centro productivo, me va a permitir conectar por tierra a los puertos y de los puertos devolverme, por ejemplo, a Inglaterra. Por lo tanto, la revolución de los transportes, chiquillos, va a minimizar los tiempos de traslado entre los centros productivos y finalmente los lugares de destino. ¿Ya? Por eso es importante la llamada en el ámbito tecnológico la revolución de los transportes. En lo demográfico ya dijimos migraciones masivas, bueno, en todo caso por parte de Europa, muchos incluso van a llegar a América, por ejemplo, todos los que son los italianos, los franceses, que llegaron a Argentina va a ser durante el siglo XIX mayoritariamente. Explosión demográfica. Recuerden, chiquillos, que el factor principal de una explosión demográfica es la disminución de la mortalidad infantil. Ese es el hito fundamental, ¿ya?
acompañado de la mejora de la calidad de vida y ha mejorado en los avances de la época, pero el dato que nos va a permitir aumentar la población va a ser precisamente la disminución de la mortalidad infantil. Ya hablamos del rol civilizador de Europa y en particular, chiquillos, que ojalá que quede claro este concepto de, insisto, del progreso indefinido, esta idea de el progreso constante, y no creo que si les dije que se iban a consolidar los avances en la ciencia, como por ejemplo el descubrimiento de los rayos X, mejoras en la medicina, como la creación de estos anestésicos, que por ejemplo posteriormente se van a utilizar en cirugías. Entonces vamos a tener muchos avances en las ciencias exactas, ¿ya? Lo que va a permitir desechar la metafísica reinante, en el cual va a empezar a primar lo que es el desarrollo, insisto, de las ciencias exactas. En lo económico, ¿por qué va a ser importante el tema de la búsqueda de materias primas? Porque cuando, y aquí me vuelvo a devolver, porque en Inglaterra en algún momento que vamos a tener el desarrollo de las diferentes industrias, se me van a empezar a agotar las materias primas para promover mi industria. Entonces, ¿qué van a hacer? ¡Chanana! Vamos a empezar a buscar sobre todo nuevos territorios. Y África y Asia van a ser por excelencia los países que, las regiones en donde se van a expandir. Ahora, porque yo siempre hablo de Inglaterra y de Francia porque van a ser quienes tengan una mayor cantidad de colonias, ¿ya? Pero también vamos a tener a Italia, Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Holanda, o sea, ahí tenemos los Países Bajos, el Imperio Otomano, Austria-Hungría, ¿ya? Y sí, pues vamos a tener mano de obra más barata y además nuevos mercados, porque en este caso, en África y en Asia, voy a ir a buscar las materias primas y después voy a tener nuevos mercados para venderles mis productos ya hechos. Negocio redondo. Finalmente esas van a ser formas de expansión territorial. Y ¿qué va a empezar? De hecho, ahí me tomo con lo que dice el colega. En América, chiquillos, recuerden que nosotros ya se están consolidando las independencias en América, ¿ya? Y sobre todo tenemos la expansión de la doctrina Monroe, en donde de alguna manera tenemos una cortina para evitar de alguna manera la expansión del imperialismo europeo. Vamos a tener algunos rasgos, sí, por ejemplo, la llegada de los ingleses a las Malvinas, pero van a ser estas como motivaciones que podemos identificar del imperialismo en América propiamente tal. Y en este caso, ahí vamos a encontrar cómo el imperialismo va a estar en este caso también relacionado con el desarrollo después de la Primera Guerra Mundial, que vamos a ver en un par de clases más. Los ejercicios, chiquillos, no los alcanzamos a ver, pero recuerden que ustedes lo tienen que desarrollar en su guía propiamente tal. Ya. Siguiente periodo llamado la paz armada. Yo dibujo re mal, pero aproximadamente la paz armada, chiquillos, va de 1870 ya a 1914. ¿Qué pasa en 1914? La Primera Guerra Mundial, por lo tanto, este periodo es la antesala a la Primera Guerra Mundial. Todavía no la vamos a ver, la vamos a ver en un par de clases más, pero para que vayamos conociendo cuál es el escenario tras el estallido de este conflicto bélico. ¿Qué vamos a conocer, chiquillos, como la paz armada? Es el periodo donde vamos a tener un amplio desarrollo de una carrera armamentista, ya en donde, en buen chileno, chiquillos, las potencias se van a armar hasta los dientes. Porque sí, porque no, se van a armar y en todos los frentes. De hecho, todas las armas que se utilizan en la Primera Guerra Mundial, la mayoría fue creada en esta época. El gas mostaza, por ejemplo, como armas químicas, las ametralladoras, los tanques, los submarinos, ya todo el desarrollo de la nueva tecnología que, insisto, se había derivado de la revolución industrial, que también tuvo un impacto en la industria bélica, ya va a ser confeccionada en esta época. Va a ser una época de un amplio desarrollo propagandístico en donde lo que se va a potenciar por todas las naciones, chiquillos, va a ser este sentimiento nacionalista. Los nacionalismos, chiquillos, va a ser un elemento característico de este periodo. Por eso, de hecho, tanto en la paz armada, el imperialismo, van a ser los factores que de alguna u otra manera se va a armar la cazuela perfecta para que estalle un conflicto
de manera internacional, ¿ya? Los dirigibles también, exacto, Maura. Ya en la segunda vamos a tener derechamente los aviones kamikazes, pero en esta época ya vamos a tener incluso el establecimiento de los dirigibles. Vamos también, chiquillos, la aspiración a la búsqueda del equilibrio territorial. Por ejemplo, chiquillos, en 1885 vamos a tener lo que es la Conferencia de Berlín, ¿ya? De hecho, donde los alemanes van a ser los anfitriones, y lo que se va a buscar aquí, ¿cómo lo podemos decir para que suene bonito? Y en términos académicos, lo que se busca en la Conferencia de Berlín es distribuirse las zonas de influencia. Mira que suena bonito, pero sí, como dice el Ignacio, básicamente repartirse la torta llamada África y Asia. Pero en términos académicos, ya para que suene para que digan que su profe utiliza términos y conceptos claves, ya, distribución de las zonas de influencia, en donde los grandes ganadores van a ser en particular Francia e Inglaterra, en donde en todo caso Inglaterra ya no tenía mucho que negociar porque ya tenía casi todos los controles de las rutas comerciales, pero igual se lleva una tajada de África bastante importante en ese contexto, ¿ya? Y de aquí, bueno, insisto, parte de estas zonas de influencia van a aparecer los países mencionados anteriormente: Alemania, Italia, Austria-Hungría, el Imperio Otomano, los Países Bajos, Rusia también incluso, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que tanto, por ejemplo, Alemania e Italia, que se unificaron en los años 70, no van a quedar muy conformes de esta repartición. No, el Tratado de Versalles, chiquillos, es posterior a la Primera Guerra Mundial. La Conferencia de Berlín fue en 1885. ¿Ya? Me lo voy a anotar por aquí arriba, 1885. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir, chiquillos, tras la Conferencia de Berlín? Que, insisto, los países que se unificaron tarde se van a sentir perjudicados por esta repartición. Entonces vamos a tener lo que es la creación de alianzas. 85. Yo les dije que dibujaba mal. ¿Ya? Y en ese contexto, chiquillos, vamos a tener la creación de dos alianzas que probablemente a ustedes les suenan. Vamos a tener la Triple Alianza y la Triple Entente, ya como búsqueda de una estrategia de equilibrio territorial. Dentro de la Triple Alianza vamos a encontrar a Alemania, Italia en una primera instancia y el Imperio Austrohúngaro. Y en la Triple Entente vamos a tener a Rusia, a Francia y Gran Bretaña. Y como a 15 países más, pero uno siempre menciona a los más relevantes. ¿Cuál va a ser el objetivo de estas alianzas militares, chiquillos? Va a ser el equilibrio territorial. Aparte, bueno, en todo caso, siempre los alemanes en particular y los franceses van a estar en alianzas diferentes, porque ellos tienen un revanchismo de los años 70 debido a la guerra franco-prusiana, en donde los alemanes le quitaron una porción de territorio de Alsacia y Lorena a los franceses, que recién va a ser restituida tras la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa confrontación los va a hacer que siempre estén en bandos diferentes. Y respecto, durante este periodo, insisto, la llamada la paz armada, la paz, porque no van a haber conflictos de gran envergadura dentro de las potencias, sí vamos a tener una zona de tensión bastante importante, que es la llamada zona de los Balcanes. Y chiquillos, esta es una zona, ¿por qué es compleja? Porque no hay un estado fuerte o sólido, en donde aquí se encuentran países como Albania, Serbia, chiquillos, y aparte es una zona de importante en términos estratégicos comerciales, porque es el punto fronterizo entre África y Asia. Entonces, esto va a permitir, chiquillos, que quien domine esta zona va a dominar las rutas comerciales. Entonces, varios países, tras la pérdida de poder del Imperio Otomano, van a buscar el control en la zona de los Balcanes. Y de hecho, en esta zona es finalmente donde va a estallar posteriormente la Primera Guerra Mundial, precisamente en Serbia. Pero ahí lo vamos a ir viendo más adelante. Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna duda, consulta o pregunta? Ya. Chan, 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 chan. Espérame. Y para ir finalizando, chiquillos, ya
Insisto, ven, yo les dije que hoy día los iba a bombardear de información, pero iba a ser más digerible y más decente la clase de hoy en ese sentido en comparación a la semana pasada, donde probablemente a lo mejor ese cerebrito estalló, donde así como, profe, denme un respiro. Ya, esta última parte y esta última diapo, en el fondo nos sirve para comprender que durante el siglo XIX, chiquillos, se consolidaron diferentes líneas intelectuales. La que uno más destaca es la promovida por Comte, ya Augusto Comte, en el cual va a sustentar la teoría del método científico. Probablemente todos en algún momento de la básica o la media, no sé, en cuarto básico, con las ciencias naturales, o en la media, con física, química o biología, tuvieron que poner en práctica el método científico, que es el establecimiento de una hipótesis, seguir varios pasos, experimentar y finalmente comprobar si su hipótesis era cierta. ¿Sí o no? Y finalmente lo que yo compro es así de simple. O la compruebo, ¿ya? O la desecho. No tengo, es A o B, no tengo otra alternativa. Y esta lógica, chiquillos, de lo que es el método científico, lo que va a permitir, que de hecho se los dije delante, va a permitir la consolidación de las ciencias exactas en lo que es la búsqueda del conocimiento. Va a promover que el único conocimiento auténtico va a ser el que yo pueda comprobar. Por lo tanto, va a ir en una línea totalmente contraria tanto a la teología como a la metafísica, que era bastante dominante hasta el siglo XVIII. Entonces, el método científico va a ser quien se tome la vanguardia en la academia y quien finalmente, a través de él, se terminen validando todas las nuevas teorías, sobre todo del área científica. Dentro del socialismo, chiquillos, vamos a tener dos corrientes, la científica a manos de Marx y la utópica a manos de Fourier. A grandes rasgos, insisto, y netamente para que ustedes las conozcan, más allá a lo mejor si es que hay alguno que quiera profundizar, se puede leer a los textos de Marx, que son bien densos, yo los odié en la universidad en todo caso, porque eran bien densos de entender junto con Hegel, pero a grandes rasgos, chiquillos, lo que hace Marx critica a la sociedad establecida post-revolución industrial en Inglaterra, ¿ya? Y en ese contexto, donde tengo a un proletariado totalmente dominado y sumergido a manos de la burguesía, que va a promover es que en una sociedad ideal lo que debe existir es que se deben abolir las clases sociales. Y para llegar a esa transición incluso justifica la lucha entre clases y en particular incluso la dictadura del proletariado para poder lograr esto. Ya en ese contexto es donde vamos a tener esta lucha va a sostener que se debe existir una lucha contra la burguesía capitalista porque es aquella que ejerce esta dominación. Pero ojo que cuando habla de la dictadura del proletariado siempre lo habla de manera transitoria, ya para poder establecer una sociedad ideal. Respecto bueno, en general aquí el caballero era bien encontrado también a la Iglesia Católica y a todo lo que derivaba de la teología, puesto que bajo su visión la Iglesia también promovía y ayudaba a mantener los privilegios de un cierto grupo o sector en desmedro ya de las clases sociales menos favorecidas en ese contexto. Y el socialismo utópico básicamente toma estas ideas, pero ¿cuál es la diferencia? Que no se busca romper una estructura social. En el fondo, porque se le llama utópico, porque es prácticamente inaplicable, en donde lo que busca es transformar la sociedad burguesa y que estos de manera autónoma y de manera voluntaria, de alguna manera, se empiecen a desprender de sus bienes en pro del proletariado, ¿ya? ¿Y qué vamos a entender por proletariado? Es básicamente todas aquellas personas que sustenten sus ingresos a base de un salario, ¿ya? No solamente aquellos obreros que trabajen en las minas o en este sector, sino que, insisto, todo aquel que reciba algún tipo de remuneración por un servicio prestado. Y Kant ya básicamente va a promover ya que el mundo, o sea, básicamente que las ideas son totalmente, que lo que vale no es tanto el exterior, sino que básicamente tiene que ver con una promoción de el mundo de las ideas, por lo tanto el desarrollo del hombre y del individualismo pasa por un tema más intrínseco al hombre, ¿ya? Siendo que las otras tres, ¿cuál es la diferencia? Que ponen al hombre como centro del desarrollo en esta lógica del progreso indefinido, el hombre como centro del progreso, Kant no.
¿ya? Porque en ese sentido el hombre es moldeable, por lo tanto es totalmente susceptible a los cambios del llamado como mundo externo. En teoría es como eso. Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna duda, consulta o pregunta? Y son las 8, hoy me puse hoy día. Son las 8, sí, pero en punto. ¿Ya? Así Miss, que, como, dígame. ¿puedes explicar de nuevo el anterior, el idealismo? De nuevo, por favor. Es que, bueno, no tiene mucha relevancia, pero para los que les interesa sobre el tema, finalmente en esta época el antropocentrismo, que era la forma de ver el mundo en esta época, el kantianismo, lo que hace Kant es ir en contra de esa visión y finalmente lo que plantea es que todo el mundo es subjetivo, porque todo depende de cómo uno lo vea. Por eso dice que lo que vale es el mundo de las ideas. ¿Ya? Entonces, en ese mundo de las ideas, cada realidad es totalmente subjetiva al individuo. Cada individuo va a interpretar su realidad de manera diferente. Por eso él plantea que realmente no existe un mundo externo, si solamente existe el mundo mirado desde mi propia realidad. Esas básicamente son las ideas de Kant, que no tiene que ver mucho con las que estábamos planteando, pero igual apareció como dentro de las corrientes intelectuales básicamente del siglo XIX. ¿Ya? Y como dice aquí el colega, bueno, las ideas de Marx incluso van a sustentar las revoluciones liberales de 1848, que incluso van a ser la primera revolución del proletariado en Europa, ideas que se van a difundir a gran parte de América, bueno, y al resto del continente. Entonces, chiquillos, ¿ven que fue una clase mucho más decente? ¿Qué pasamos hoy día? Vimos los factores del imperialismo, ya vimos este periodo llamado de la paz armada que se derivó dentro de este periodo, ya periodo, insisto, entre 1870 y 1914, en donde tenemos principalmente un desarrollo de la carrera armamentista. La sociedad finisecular, chiquillos, el concepto finisecular significa fin de siglo, ¿ya? En particular y en términos académicos en historia se suele utilizar mucho para hablar del fin del siglo XIX. Puede parecer Chile finisecular, la sociedad europea finisecular, es decir, periodo ya de fines del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Ese periodo de tiempo es, ¿ya? Hablamos de los diferentes factores entonces del imperialismo, hablamos también, bueno, repasamos el concepto de liberalismo económico, ¿ya? Y recuerden que, bueno, la madre del cordero y lo que es la que va a permitir la difusión del imperialismo va a ser en particular la revolución industrial y sobre todo el surgimiento de los nacionalismos que va a potenciar esta lógica de el prestigio internacional, ¿ya? Y combinado con la búsqueda de materias primas en lo económico y en lo social, esta lógica del eurocentrismo, insisto, va a ser la cazuela perfecta para que estas potencias se empiecen a expandir. Ahora, consulta, chiquillos, estas colonias que muchas van a ser conquistadas en esta época, ¿hasta cuándo van a durar aproximadamente? ¿Las colonias usted dice? ¿Sí? Mucho después de la Segunda Guerra Mundial, pues si al final los que apoyaron que desaparecieran fue al final la guerra contra Estados Unidos y la URSS, que ellos al final empezaron a apoyar a esas colonias para que se acabaran. Exacto, de hecho, bueno, aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, chiquillos, sobre todo en los años 50, el mundo va a entrar en este conflicto bélico llamado Guerra Fría y paralelamente se va a iniciar este proceso llamado de descolonización, en donde vamos a ver cómo yo no sé si entra una clase en particular en este programa, pero en donde uno evidencia cómo de manera progresiva estos estados se van a comenzar a independizar, ya, algunos de manera violenta, otros de manera pacífica. Vamos a tener la figura de Gandhi, ya, y otra figura emblemática en este contexto en la India, y de hecho van a surgir como los países no alineados, pero en el contexto de la Guerra Fría. Pero sí, lo que yo quería saber era más o menos que tuvieran un rango temporal de tiempo de cuánto van a durar básicamente las colonias imperiales de esta época. Así que eso, pues chiquillos, espero que dentro de todo les haya quedado clarito, ella en este caso podido resolver las dudas que traían una vez que ustedes estudiaron sus guías. Como verán, siempre es como mucha materia, pero en el fondo lo que uno trata de hacer es sintetizar
de la manera más breve posible los elementos más importantes ya del contenido, así que espero que dentro de todo les haya quedado bien clarito, ¿ya? Y Fran, lo que pasa es que el socialismo utópico, como no busca abolir a la burguesía, plantea que sea la misma burguesía la que se desprenda de sus bienes en esta lucha no plantea la lógica de lo que es la lucha de clases. Por lo tanto, en el socialismo utópico plantea que esto fuera de manera natural y progresivo. Entonces, por eso se contrarresta con la lucha de clases del socialismo científico. Entonces, utópico, ¿por qué? Porque básicamente es casi imposible de que suceda. Por eso se le llama de esta manera. Así que eso, pues chiquillos, quedan totalmente